Hola, buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, bien, ¿y usted? Bien, muy bien. Bueno, pues qué bueno que eres el primero en entrar. La tarea de la semana pasada. ¿Tuviste oportunidad de realizarla? No, fíjese que de hecho le iba a comentar que si me da oportunidad porque no he tenido oportunidad de hacerla y quería ver si existía la oportunidad de subirla. Sí, súbala, o sea, súbala, no importa, o sea, ya no sé si la plataforma les da la posibilidad de poder subirla, sino para hablar con el maestro César y poder pedirle que, bueno, que me apoye viendo si se puede modificar ahí la fecha para que, pues sí, es importante que sí tengan todas sus tareas para poder evaluarlos y así evitarnos el hacer un examen. Pero a lo mejor como si ahorita en lo que se conectan sus demás compañeros, pues podemos platicar esa situación. A ver qué consideran o qué es lo que pudieran ustedes, les conviene más, ¿no? Por la cuestión de sus trabajos. Ya Oh, lo veríamos con ellos. sí, yo creo que sí, si nos da la oportunidad, bueno, si me da la oportunidad porque sí, por la cuestión del trabajo, a veces llega no Sí, bien tarde. sí, no hay problema. Bueno, pues no sé si ¿estuviste la clase pasada? No, no, de hecho, sinceramente, me desconecté un poquito y ya voy a tener que retomar porque ya se me acabó un poquito las cosas que tenía en el trabajo. No, pues siguen, pero Ok. voy a tener que conectarme. Sí, es importante que veas las clases. Algunas por cuestión, las que grabé, en alguna ocasión se fue la señal, pero ahí está el material y si tienes alguna duda, pues lo puedes revisar con tus compañeras. La vez pasada hablamos de un modelo, bueno, se presentó un ejemplo para la creación de una organización, en este caso fue un despacho de arquitectura, y pues fue un ejemplo como una guía muy completa, pero muy sencilla, de cómo poder crear pues hacer toda la planeación de un negocio, ¿verdad? Y se habló de la misión, de la visión, objetivos, en sí temas que hemos tratado, pero abordados desde otra perspectiva. Yo les había comentado que íbamos a continuar ya con el texto que habíamos visto, que vimos la introducción, el de de planeación estratégica aplicada, y vamos a continuar con esos temas. Bueno, en este caso quisiera que se conectaran, pues porque la idea era seguir platicando. No sé en dónde te quedaste, si estuviste en las clases donde hablamos de la misión, de cómo generar la misión y la visión. También se dio una guía de cómo ir formando estos enunciados, cómo ir describiendo. No sé si te quedaste en eso. Y No sé que si tuviste la oportunidad de verlo. mire, ¿Qué regularmente tal, nunca, Mariana? Buenas noches. Buenas noches, maestra. No, no, no habías. Buenas noches, Mariana. ¿No habías entrado entonces, Eduardo? entré en las primeras dos clases y ya no pude Ajá. entrar, Bueno, pero pues no, entonces nada más es importante que veas las otras para que te puedas poner al corriente con las tareas. Mariana, ¿cómo te fue con la tarea? Me gustaría, bueno, yo realmente quería platicar con ustedes para que me platicaran cómo les fue, si pudieron encontrar alguna relación con los temas que hemos visto y esta película.
quería esperar antes de seguir avanzando. Me gustaría mucho escuchar sus opiniones, qué similitudes vieron, si vieron que tiene que ver con el tema, si no vieron, si no le vieron la relación, a lo mejor aspectos positivos que pudieran ustedes de esta película implementar en su modelo de negocio, en su organización. Me gustaría que me Bueno, platicaran, Mariana. sí, maestra. Yo, bueno, lo que vi ahí es que pues estaba el gerente, ¿verdad? O sea, y tenía a los coaches, o bueno, a los cazatalentos ahí que no estaban en la misma línea. Entonces, no tenían como que la visión clara del equipo. Y cuando el gerente conoce ¿cómo se llamaba? A ver, aquí lo tengo anotado. Cuando conoce a la persona encargada de sistemas, o sea, bueno, que hacía todo a través de estadísticas, o sea, seleccionaba a los jugadores a través de estadísticas, pues se lo llevó a trabajar ¿verdad? con él. Sí. Ajá. Y bueno, yo lo que vi ahí es que pues fue una pieza clave para que pudieran, con el bajo presupuesto, ¿verdad? Porque tenían un bajo presupuesto, ser más acertados en los jugadores que tenían que contratar para lograr ganar, pero al principio pues empezaron a perder, pero después pues ya hasta lo querían correr al gerente, pero pues resulta que no, que después, o sea, la estadística funcionó y ganaron 20 partidos, creo, consecutivos, y finalmente lo querían contratar en otro equipo, pero él, al, al gerente, pero él se quedó, sí, creo que sí, no me acuerdo bien, pero el chiste es de que, o sea, ellos se plantearon los objetivos de como una empresa, o sea, ¿cuáles son los objetivos? Pues no era así como que contratar a los jugadores más caros, o sea, el objetivo era contratar a los jugadores más estratégicos para poder llegar a su meta y ganar los partidos. Y creo que ahí, ¿verdad? Yo puse ahí, ¿verdad? En mi resumen, que sí tenían valores en el equipo, o sea, finalmente tenían confianza, o sea, bueno, ya que lo integraron de esa manera, ¿verdad? Hubo permanencia, liderazgo, lealtad, compañerismo y paciencia. Y y ya bueno, pues yo sí creo que tiene mucha relación porque en este caso, ¿verdad? Aunque el coach principal que tenían no estaba de acuerdo en un principio en lo que quería hacer el gerente, se integró y lo siguieron como líder y finalmente pues, o sea, a través de esta, de la estrategia de la estadística avanzada, pues ya pudieron lograr sus objetivos, ¿verdad? Sus metas. Pero sí fue una planeación, o sea, y entonces, pues no estaban unidos, o sea, no estaban unidos y al final, pues sí se creó una planeación, ¿verdad? En base a la estadística. Es lo que yo vi que sí necesitaban un líder y el líder pues contrató a él como su asistente personal o algo así era que lo contrató. Y entre ellos dos pues hicieron que avanzara, le dieron confianza a los jugadores porque eran puros jugadores que o los habían sacado o se habían lesionado o nunca habían ganado o así, o sea, agarraron por otros medios, ¿verdad? Por otros medios agarraron a los jugadores. Pero sí tiene mucha. Yo no sé nada de béisbol, nada, la verdad. O sea, creo que una vez en mi vida he ido a un partido, pero sí le encontré bastante relación.
Sí, es lo que, bueno, lo que habíamos estado platicando, que finalmente la planeación estratégica es, pues es un plan, es un proceso que está creado por elementos clave, ¿no? Eso ya lo hemos dicho y lo hemos repetido. Es el directivos, gerentes, líderes, ¿no? Que ellos son quien generan ese plan, esos procesos que ya sea que van a crear una organización o la idea de mejorarla. En este caso, pues se buscaba un cambio, se buscaba tener ciertos resultados y esta persona, pues se trae a un estadista para implementar una estrategia, ¿no? Y tratar de, con el recurso que tenían, con lo que tenían, aprovecharlo al máximo. Entonces, obviamente, para que esto funcione, y también lo hemos platicado, ¿no? Obviamente a lo mejor va a haber discrepancias en este grupo clave de personas, en estos gerentes. Sin embargo, tiene que llegar un momento en el que esas discrepancias se tienen que ir cerrando y también tienen que creer en su proyecto. Si no existe esta convicción, esta idea de que el proyecto es bueno, pues obviamente nadie va a trabajar en esa misma línea, nadie va en ningún nivel. Si el gerente, si el directivo no cree en su estrategia, pues muy difícilmente va a poder crear esa confianza no va a poder conectar tampoco con las demás personas de la organización. Bueno, muy bien, Mariana, pues sí, es eso. Finalmente ellos establecieron una estrategia, cambiaron la manera de hacer las cosas, hicieron un plan, como el poema que leímos en la primera clase, que a lo mejor parecía primero que no, que ese plan pues era finalmente basura, y finalmente al momento de empezar a cambiar la mentalidad o de poder enfocarlo, pues fue lo que finalmente pudo hacer que las cosas funcionaran. Ahora, nosotros, le comentaba a Eduardo que la semana pasada en la clase estuvimos revisando una guía, una matriz que nos iba a ayudar tanto a desarrollar la misión, la visión, los objetivos, las metas estratégicas, y eso pues ya lo tienen ustedes, esa información y ese PDF, creo que se los mandé en PDF, para que ustedes ya vayan trabajando para la entrega final en su modelo de negocios. Y que íbamos a continuar con la parte de la planeación estratégica aplicada. Nosotros ya vimos la introducción, ya vimos las 9 etapas del modelo de planeación estratégica aplicada. Y ahora vamos a hablar el día de hoy de por qué prever es tan importante. Bueno, el proceso de planeación estratégica, como lo hemos mencionado, es un proceso en el cual estos miembros clave de una organización prevén su futuro, ¿verdad? Y al momento de prever, de tener una visualización de cómo será o qué quieren llegar a ser de la organización, pues van desarrollando procedimientos y van determinando cómo debe ser la operación de esa organización, ¿verdad? Y es importante, la previsión del futuro es importante dentro de la operación diaria de la organización. Este grupo clave se une y se organiza para crear una visión. Y esto vamos a verlo, a lo mejor se escucha, no sé cómo llamarlo, a lo mejor pudiera sonar muy romántico, ¿no? Pero la idea de este grupo debe ser focalizarse en un sueño, pensar en un sueño. Y el objetivo puede reformar una organización, una institución o una empresa que ya existe, como en este caso, en el caso de la película, más bien era reformar, ¿no? Reformar para obtener
para llegar a lograr ciertas metas. A lo mejor ahí podríamos hablar de metas estratégicas o de objetivos. Entonces, para esto sirve, por esto es muy importante prever. Ya podemos llamarlo la previsión o podemos hablar en prever, podemos hablar de propósitos, de metas, de agendas, de sueños, pero lo importante es que toda la organización enfoque su energía a trabajar por esa visión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya como lo vimos cuando estuvimos viendo esa guía para poder redactar la visión de una empresa, sabemos que las visiones nos ayudan a generar orgullo, a que todos los miembros tengan un propósito, que sepan que tienen una función dentro de esa organización. Una visión nos motiva en el nivel que estemos de la organización, siempre nos va a generar esa motivación. Y podemos decir que el éxito de una organización o empresa nace de un sueño, pero es un sueño que se tiene obviamente que desarrollar y es lo que se hace en la planeación estratégica. Es un sueño que lo vamos a desarrollar y lo tenemos que compartir. Si no compartimos, pues difícilmente se va a poder desarrollar. La visión, podemos decir que la visión sin acción es solo un sueño, ¿verdad? Y se queda ahí. Puede quedarse en la nada, solamente como una intención. Y que la acción sin visión solo es una pérdida de tiempo. Entonces, es importante llevar de la mano la visión. Estas palabras son importantes, visión y acción. Visión y acción, ¿sí? Y propósito, que sería la misión. Y mediante las acciones, teniendo una visión y enfocando nuestras acciones, pues vamos a lograr cambiar el mundo de la organización, el contexto, lo podemos reformar o podemos crear muchas cosas. Y así todos los miembros podemos lograr o llegar a tener un fin común. Entonces, bueno, aquí podemos decir... eso ya, bueno, que las visiones, bueno, generan ese sentido, ese orgullo. Y ahora, bueno, de acuerdo a Joel Barker, él en 1990, él dice, lo voy a citar, a nivel organizacional, Barker demuestra que el éxito está en la función de soñar con la gloria futura y que el rol del liderazgo organizacional consiste en desarrollar y compartir dicho sueño. Es importante que esta visión sea positiva e inspiradora a fin de darle a los miembros de la empresa el sentido claro de que luchar por la visión vale la pena. Es lo que hablábamos. Ese líder o ese grupo es muy importante que de manera constante esté hablando de esa visión y de esos objetivos y metas que debe tener la empresa o la organización. Porque si no, bueno, si no conocemos y si no estamos todos enfocados en lograrlos, pues difícilmente lo vamos a hacer. Ahora vamos a poner mucha atención porque vamos a hablar de las razones para prever el futuro. Y ahorita les voy a pedir algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es de Tregue. Sí, esto es de 1990 y ellos dan 7 razones para poder prever el futuro de una organización. No necesariamente digamos, no necesariamente están dados en un orden específico. Pueden tener diferente orden, sin embargo, son muy importantes. Ellos dicen, la necesidad de contar con una visión común y un sentido de trabajo en equipo, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay organizaciones y hay una empresa donde no hay una dirección,
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar, Eduardo, cuando en una organización no hay una dirección, no hay esa guía o ese enfoque hacia lograr una meta? ¿Qué puede pasar? Pueden pasar varias cosas. Una, que se pierde el sentido de la empresa y los trabajadores forzosamente requieren esa guía para poder continuar. Desafortunadamente, mucha gente sí necesita que la guíen y pudiera hacer que la productividad baje, las ventas bajen. Pienso que eso es lo principal. Sí, no, yo pienso, bueno, desde mi punto de vista creo que a veces si no, es difícil encontrar como que alguien que trabaje solo, ¿no? O sea, que diga, yo sé lo que contrates a alguien y sepa lo que tiene que hacer. Para mí, es más, creo que sería imposible porque si no hablas con una persona a lo mejor o con un grupo de personas que empiezan a trabajar en una empresa y no hablas de todo esto, de la misión, la visión y no le explicas cuál es la descripción de su puesto, cuáles son sus funciones y por qué es importante que realice su trabajo de cierta manera, pues también ahí habla de una falta también de liderazgo, ¿no? O también de esa parte de que tiene que capacitar a esa persona. Y siento que parte de esa capacitación es que conozca la empresa, o sea, que sepa cuál es la misión, que sepa cuál es la visión y que esa tarea, por más sencilla que parezca, que a lo mejor es un obrero y a lo mejor tiene sus acciones son a lo mejor podrían considerarse no esenciales a la hora del conjunto, de lograr todo el objetivo final, pues sí es importante. Entonces, a lo mejor ahorita les voy a poner un ejemplo eh, que estoy convencida de que sucede y lo conozco y a lo mejor no es un ejemplo que tenga que ver mucho con el mundo empresarial, pero me gusta mucho porque es algo en lo que a lo mejor tuve la experiencia, pero siempre nos decían eso, que por ejemplo, cuando en el teatro, por ejemplo, cuando al momento de hacer una obra de teatro, y sobre todo porque es un espectáculo que es en vivo, cuando todos tienen que estar en la misma sintonía, ¿verdad? Todos tienen que aprenderse tienen que aprenderse el libreto, tienen que saber cuándo van a entrar, todos tienen que saber cuáles son sus pies para poder hablar. Debe haber un escenógrafo que debe estar en comunicación con técnicos que van a revisar la iluminación, que van a saber, que tienen que conocer el libreto y que tuvieron que haber ensayado para que la música pueda entrar al mismo tiempo. Y si no se trabaja en equipo, así tengamos al mejor actor en escena. Si el equipo o alguien o un elemento falla, pues les va mal a todos, ¿verdad? Porque si falla la música, si falla el sonido, así sea el mejor cantante o si no bajan a tiempo el telón, pues finalmente el espectáculo, pues, o el espectáculo o la obra, pues no sale como se espera. Y este ejemplo siento que, aunque no es del mundo empresarial, es un ejemplo que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, si alguien, por más sencillo que sea su actividad, si no la hace a tiempo y como debe hacer, el objetivo no se cumple y el trabajo de todos, pues se ve afectado. No sé qué consideren, no sé si lo consideran de esta manera, pero yo lo veo así, ¿no? Y más sobre todo por ser en los espectáculos o en las actividades que se hacen en vivo, pues todos tienen que estar con la mayor atención, todos tienen que estar en la mejor sintonía, saber
cada quien tiene lo que tiene que hacer. Porque así falle algo muy sencillo, pues a todos nos afecta. Y creo que esta razón, esta necesidad de contar con una visión común y un sentido de trabajo en equipo es una razón muy importante para ser previsores. El ejemplo número 2 dice, el deseo de controlar el destino de la empresa, ¿verdad? Aquí, bueno, como ya lo hemos dicho antes, hay muchas situaciones que no podemos controlar. Sí, hay nuevos competidores, a diario surge, la tecnología avanza, a diario hay nuevos productos, hay nuevas estrategias. ¿Mande? Te escucho, Eduardo, Como que se perdón. está cortando la señal. Como que se corta la señal, pero no Ay, sé si una soy yo disculpa. o no sé No, si mi compañero lo está a lo escuchando. mejor se está. Una disculpa. Bueno, perdón, repito. El número 2, las razones para poder prever y poder, o sea, ser previsores, sería el afán, el deseo de controlar el destino de la empresa. Obviamente tenemos que ser previsores, ¿por qué? Porque hay muchos elementos que no podemos controlar, ¿sí? No sabemos qué está haciendo nuestra competencia, no sabemos qué nuevos productos se van a lanzar al mercado. Entonces, tenemos que desarrollar una planeación estratégica que pueda anticiparse a estos hechos que no podemos controlar. Número 3, el afán de obtener más recursos para la operación, ¿sí? Si como empresa o como organización queremos crecer, obviamente, pues la idea es pues que tenemos que a lo mejor buscar las maneras de financiar para poder crecer, ya sea para abrir una nueva sucursal, para mejorar nuestros procesos, ya sea adquirir maquinaria o a lo mejor invertir en capacitación o, o en también contratar más personal o también, no sé, a lo mejor cambiar el giro de la empresa o agregar nuevos productos. De esto se trata esta parte, ¿no? De por qué prevenir el afán de obtener nuevos recursos para la operación. Número 4, la percepción de que los éxitos operativos actuales de la empresa no eran garantía para el futuro. Esto es bien importante. Puede ser que haya empresas que son, pues que tienen mucho éxito, ¿no? Y tienen años o tienen años de existir y han trabajado de la misma manera durante mucho tiempo. Sin embargo, eso no garantiza el éxito. ¿Por qué? Porque si no estamos, si no hay esa innovación, esa mejora, pues tal vez el futuro las va a alcanzar, ¿no? Y a pesar de que lo han hecho todo bien y han hecho y les ha resultado pues muy exitosa la forma de trabajar, tal vez en cierto momento la forma de hacer las cosas o sus productos pues ya no van a ser obsoletos. De eso ya lo hemos mencionado en la clase, ¿no? Y cómo hay empresas que siguen evolucionando, que a partir de lo que tienen se reinventan y otras que pues finalmente terminan por desaparecer. Por eso es importante prever, ¿verdad? Porque no necesariamente el éxito que tenemos ahorita va a continuar en un futuro. No sabemos lo que pueda pasar. Número 5, pues la necesidad de salir de los problemas. Esto es otra razón importante para ser previsores a la hora de hacer la planeación estratégica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues la operación es importante, está revisando de qué manera estamos trabajando y de qué manera podemos evitar riesgos y evitar problemas. Número 6, la oportunidad de explotar una nueva coyuntura o abordar
una nueva amenaza, ¿verdad? Entonces, pues va enfocado a lo mismo. Ya hemos hablado y reitero, digo, ya lo vimos en la introducción. Debemos saber identificar nuevas oportunidades. Lo veíamos en el ejemplo de la organización o de la empresa que vende detergente. En el momento a lo mejor que se cierra únicamente a decir, yo vendo detergente para ropa o yo soy una empresa que vende detergente para ropa, pues ahí se está limitando, ¿no? Ya si esa empresa más bien se percibe o se asume como una empresa que pueda ofrecer productos para la limpieza en general, pues a lo mejor pues ya está abriendo sus posibilidades a nuevos mercados y a nuevos productos. Número 7. La necesidad de pasarse la antorcha y cargarla cuando hay nuevos relevos en la dirección. Bueno, pues siempre en las empresas pasa, ¿no? ¿Qué sucede cuando, digo, las personas estamos de paso, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llega alguien o las cosas, o cambia una persona, alguien se jubila o hay un cambio en la administración? A lo mejor en un principio obviamente va a haber resistencia a ese cambio. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la organización ya están muy acostumbrados a trabajar de cierta manera y ya hay una confianza, ya hay un equipo. Pero ¿qué pasa cuando algo cambia, no? Esa planeación, es el ser previsores, pues nos ayudará a que esos cambios, que a lo mejor pues son necesarios, pues se puedan continuar. O sea, a pesar de eso, a pesar de que hay un cambio a lo mejor en la dirección, en el liderazgo, todos sepamos que la visión es la misma, que la visión y la misión y los objetivos siguen siendo lo mismo, que a lo mejor cambia la persona, pero nuestros objetivos no van a cambiar. Entonces, pues por eso es muy importante el proceso de prever el futuro de una organización. Y esto pues es un proceso creativo. Esto es un proceso creativo, es un proceso dinámico y la planeación estratégica, como ya lo vimos en la semana pasada, a pesar de que, bueno, no a pesar, sino aunque es un proceso que a lo mejor es una guía, está estructurado, está muy bien estructurado, al menos en este método de los 9 pasos que ya vimos. También debe ser flexible, ¿no? También dentro de esa estructura debe existir cierta flexibilidad para poder asumir los cambios. Entonces, siempre debe existir por parte de esos elementos clave, de esa dirección, es bien importante la creatividad. Mariana, ¿qué entenderías tú por creatividad en estos temas que estamos viendo? ¿Por qué consideras que es importante hablar de creatividad en este tema de planeación estratégica? Bueno, yo creo que la creatividad no se hace, no la tienes tú como persona, o sea, tú sola. Sí puede ser creativo, pero ya la creatividad creo que se logra en un conjunto de personas. Entonces, por eso sí, como en el caso de la película, pues uno solo no podía, ¿verdad? O sea, tenían que ser todos para ser creativos y ver cómo lograr los resultados. O sea, digo, no creo que con una sola persona se logre, una persona que sea creativa, se logre la creatividad que necesita toda una empresa, ¿verdad? Y pues sí, o sea, es Claro, o sea, sí, maestro. no, te escucho.
Sí, y pues a veces de las personas que menos esperas, pues pueden tener grandes ideas, pero muchas veces los puedes subestimar de que, ay, no, no sabe nada, o esta no sabe nada. Y pues yo creo que así también se estancan las empresas, ¿verdad? Porque qué tal que, no sé, ¿verdad? O sea, un joven, ¿verdad? Anda en un joven así, jovencito, pues, de 20 años. Pues anda con temas nuevos, ¿verdad? Con cosas que ya a lo mejor los directivos ya más mayores no están al tanto, no ven. Y pues, puede dar sus ideas, ¿verdad? También. Yo creo que todo se debe escuchar a todas las personas para poder tener la creatividad del cambio, ¿verdad? Porque pues la creatividad genera, pues para mí, genera cambio, pues. Sería eso, en cuanto a la planeación. Sí, nosotros en el modelo, en una de las fases, si recuerdan, hablamos del monitoreo del entorno, ¿no? Que es muy importante que este grupo de personas claves que hacen la planeación estratégica se puedan observar. Es bien importante esta parte de observar y el hecho de a lo mejor de observar los diferentes departamentos o diferentes áreas de una organización y poder escucharlo, sobre todo cuando ya es una organización, cuando se trata a lo mejor de hacer una reforma organizacional, ¿no? Tienes que conocer ese entorno, tienes que escuchar y monitorear, ¿no? Así como hablábamos de que se monitorea el macroentorno, lo mejor lo que sucede también a nivel nacional, pero al interior de la organización también debes estar al pendiente, también debes hacerlo. Entonces, pues sí, obviamente la creatividad, desde mi punto de vista, sí, yo creo que una persona, pues puede ser, hay personas que tienen una creatividad increíble y que siempre están teniendo ideas nuevas y siempre están proponiendo, siempre están ideando, ¿no? Innovando. Pero tienes mucha razón, Mariana, pues obviamente estas ideas no se van a materializar, no se ponen en práctica y no generan cambios si no tenemos un equipo de trabajo que nos pueda respaldar, que nos pueda respaldar. Entonces, pues sí, podemos, como conclusión, tendríamos que decir que esta parte de prever el futuro, pues es muy importante por las 7 razones que dimos, era la necesidad de contar con una visión común y un sentido de trabajo en equipo. Deseo de controlar el destino de la empresa, que era que no sabíamos, ¿verdad? ¿Qué podía pasar? Los nuevos competidores, el no anticiparse a eso nos puede hacer, nos puede llevar al fracaso. Buscar nuevos recursos, la percepción del éxito, esa a mí me parece súper importante, o sea, porque siento que a veces el éxito, no sé qué piensen, pero a veces el éxito puede hacernos mucho daño. O sea, y me refiero como persona, a nivel personal y a nivel organizacional, ¿no? Porque a lo mejor cuando llegamos a cierto punto, a lo mejor de éxito económico, de éxito personal, también eso nos hace que nos estanquemos, que a lo mejor podamos decir, o sea, ya no hay nada más allá. Por eso el éxito puede ser también muy peligroso, ¿no? Entonces, esta idea de, sí, vamos, a lo mejor estamos avanzando, sin embargo, lo importante es que a lo mejor la organización no entienda ese éxito como un tope o como un límite, ¿no? Sino como más bien una oportunidad. La otra era la oportunidad de explorar una nueva coyuntura o abordar una nueva amenaza y la necesidad de pasarse la antorcha y cargarla
cuando hay relevos en la dirección. Bueno, esas son ¿por qué es importante? O sea, las razones por las cuales hay que prever. Y, bueno, como conclusión, tenemos que decir la previsión es un proceso creativo y es un proceso que nos lleva a soñar con con llegar a lograr ciertos objetivos y visualizar la organización como la queremos ver, cómo la queremos ver. Entonces, ese sueño, cómo lo queremos ver realizado, ¿no? Entonces, antes de eso, como decías, Mariana, pues sí, hay que observar, hay que escuchar, hay que monitorear, hay que sondear para ver qué está pasando. Y pues esta previsión requiere estudio, requiere análisis, requiere mucha observación. Entonces, aquí dice, bueno, los líderes deben comunicar la visión a los seguidores en forma repetitiva, de tal manera que estos últimos comprendan que el líder cree verdaderamente en la visión y la considera una meta alcanzable, aunque implique de manera evidente un estiramiento del esfuerzo personal y organizacional. Obviamente, esta visión, pues la va a compartir el líder, pero pues el líder tiene que hablarte, ¿no? Y te tiene que hablar desde su convicción, desde decir, esto que estamos haciendo, este plan, estos cambios, este proceso nos va a llevar a lograr esta meta, ¿verdad? Pero pues implica trabajo, implica esfuerzo, implica tiempo. Y por eso es importante que cada quien sepa que tiene un propósito y que tiene una misión en esa organización, ¿verdad? Entonces, pues esa sería la importancia de prever. También es importante saber que pues la previsión más que concentrarse en las formas o en la manera o en el proceso para llegar, la previsión nos habla simplemente de cómo llegar, o sea, de visualizarnos en ese lugar donde queremos. Y las maneras de llegar pueden ser distintas. Entonces, la previsión es lo que veíamos la clase pasada, esa visión, lo que llegamos a querer hacer, lo que queremos llegar a ser, cómo nos vemos dentro de tantos años, a corto plazo, mediano y largo plazo. Y bueno, pues también tenemos que decir que para esta parte de prever, las organizaciones tienen que anticiparse al futuro si es que realmente quieren tener una transformación y si es que realmente quieren, pues ser exitosas, ¿no? Ser exitosas y en un futuro. Y esto, pues obviamente, pues probablemente, no probablemente, o sea, es muy probable que haya muchos cambios que se tengan que realizar. Puedo ahorita, por lo que hemos estado leyendo y estudiando, que la planeación estratégica es un proceso dinámico, es un proceso en transformación y es un proceso que se va construyendo, ¿verdad? Entonces, pues es importante pensar en eso. Ahora, aquí les voy a pedir, en este momento lo voy a poner también, pero si se lo pueden comunicar a sus compañeros, que por favor van a consultar el término planeación a largo plazo. Eso es un concepto, si lo pueden buscar y ver qué encuentran de lo que es una planeación a largo plazo y qué es una
planeación transformacional. Sí quedó claro esa tarea para mañana, nada más para comentarla, no la tienen que traer o no la tienen que entregar. Ok, maestras, sí. Planeación a largo plazo y planeación transformacional. Así es. Esos dos conceptos, planeación a largo plazo y planeación transformacional. ¿Cuál sería la diferencia de ellas? Bueno, y ahora, bueno, vamos a platicar de 4 enfoques para la planeación. Podemos hablar de una planeación reactiva o una planeación reactiva, una planeación inactiva o que va con la corriente, una planeación preactiva o que se prepara para el futuro, o una planeación proactiva o que diseña el futuro y hace que esto suceda. ¿Verdad? Serían esos 4 tipos de planeaciones. ¿Qué podemos pensar? ¿A qué nos lleva esa palabra reactiva? ¿Qué les puede a ustedes, qué pueden pensar cuando hablamos de una planeación o simplemente de la palabra reactiva? Eduardo, ¿a qué te suena esa palabra, reactivo? Como lo dice, reaccionas al momento en que se te presenta alguna problema, una situación en la empresa sin haberla planeado correctamente. Sí, pudiera, eso suena, ¿no? O sea, como que a lo mejor pues a lo mejor va una empresa y como platicaba hace rato, pues a lo mejor es una empresa exitosa, una empresa o una organización que ha funcionado bien de manera tradicional, que han hecho las cosas y tienen sus procesos iguales y a lo mejor que se puede, en cierto momento llega y sucede algo que puede romper esa estabilidad de la organización, ¿no? Entonces, aunque esa empresa o esa organización se ha resistido al cambio, a modernizarse, a innovar, pues se presenta alguna situación que cambia digamos, ese estado pues ese estado en el de las cosas, esa estabilidad, pues obviamente, pues va para solucionar, pues obviamente va a tener que reaccionar, porque no hay en sí un plan, ¿verdad? Para resolver cierto problema. Entonces, pues eso puede ser, ¿no? Muy bien, pues sí, pues reaccionamos, ¿no? ¿Cómo podemos reaccionar ante una situación que no tenemos prevista? Entonces, pues por eso es importante, pues saber pues que tenemos que pensar en lo que puede suceder, que a lo mejor no necesariamente lo que estamos haciendo va a funcionar en 10 años o en 20 años. Entonces, el segundo tipo de planeación era la planeación inactiva o que va con la corriente. Dice, el segundo enfoque de la planeación consiste en pasar por alto su necesidad y salir del paso a duras penas. A menudo, evitar la planeación constituye un enfoque de arriesgar el negocio y probablemente no dé resultados a largo plazo. La pequeña galería del vecindario o el centro comercial, con su alta tasa de rotación de almacenes pequeños que ingresaron con osadía al mercado sin una planeación adecuada y fracasaron rápido. Debe proporcionar una fuerte evidencia de los riesgos que conlleva evitar la planeación. Pues esto nos pasa mucho, ¿no? O sea, y a lo mejor más como mexicanos que a veces nos lanzamos o emprendemos sin a lo mejor tener el conocimiento necesario para hacerlo.
la semana pasada tuvimos un invitado ahí en la facultad que nos dio un taller de diferentes fuentes de financiamiento para tu emprendimiento, así se llamaba el taller. Y pues nos hablaba de las opciones que hay, ¿verdad? Pues desde el banco, o sea, desde cómo a veces es el banco, a veces los amigos que te pueden financiar, o hay otras maneras, ¿no? También, o sea, que hay empresas que se dedican como no sé, a financiar negocios que les parecen interesantes, pero siempre y cuando les des cierta parte de la utilidad. En fin, bueno, de eso se trató el taller, diferentes formas de financiamiento para tu emprendimiento. Y en el taller, una maestra comentó un caso de un familiar de ella que puso un restaurante y pues emprendieron con el restaurante y tenía un socio, dice. Pues, o sea, yo pienso en todo lo que se tiene que invertir en un restaurante, pues desde los equipos, acondicionar un local, los permisos para operar, la publicidad, el mobiliario. Entonces, pues, las recetas, todo. Y ahí estaba platicando de que, pues, hicieron una muy fuerte inversión en todo, en acondicionar el lugar, en comprar los equipos, que los equipos para los restaurantes son muy caros y más, o sea, si son, digamos, profesionales, o sea, equipos profesionales. Y nos platicó que duraron un mes, que el restaurante duró un mes abierto. Y esto fue por una falta de comunicación o una mala comunicación entre los socios, ¿verdad? Y entre las razones que daba el tallerista que fue, decía, bueno, el contador que fue a dar el taller, que decía que pues también que los negocios fracasaban también por la falta o sea, por problemas entre los socios. Entonces, si nos ponemos a ver eso, pues eso podría ser este tipo, ese ejemplo cabe en ese tipo, ¿no? La inactiva, la planeación inactiva, la que va con la corriente, más bien pues la que no existe. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos metemos en negocios donde no conocemos. No que no podamos aprender, pero invertimos a lo mejor en algo que nos puede llamar mucho la atención, pero es importante que conozcamos pues cómo funciona un negocio. Otra cosa, pues también que también sepamos con quién sí podemos asociarnos, ¿verdad? O sea, quién sí nos va a responder, no nada más por una cuestión económica, sino quién va a estar ahí en el negocio, o sea, qué me toca a mí, qué te toca a ti, cuáles son las funciones. Y esto habla pues todo esto se ve en esto, en la planeación estratégica. Mariana, ahí en la clase pasada, no sé si recuerdas que a la hora de que estábamos viendo estábamos viendo los objetivos estratégicos y los objetivos tácticos. Y había una parte en el ejemplo que revisamos donde venía el objetivo estratégico, ¿no? El objetivo estratégico a lo mejor era desarrollar proyectos funcionales y que, no recuerdo bien, pero decía proyectos funcionales y y que fueran agradables en cuanto a lo estético. ¿Y cuál era mi objetivo táctico? Pues obviamente contar con los profesionales que pudieran desarrollar ese proyecto, desde el diseñador, el calculista, también el que hiciera, se encargara de hacer los costos. Entonces, pues por eso es importante, ¿no? Si vamos a invertir en un negocio, pues es importante conocer cómo funciona, qué es lo que estamos haciendo y también saber con quién vamos a trabajar. Entonces, aquí el tercer tipo era la planeación preactiva,
pues que sí se prepara para el futuro. Ahí sí hay cierta planeación, sí hay una planeación que nos puede, pues de alguna manera llevar al éxito, ¿no? Y pues ahí sí planeamos, sí hay una planeación, sí hay un modelo de negocio, sí hay una estructura organizacional. Y la otra, pues que es la proactiva, que ahí podríamos hablar de una planeación interactiva. Esta se considera pues la más compleja, la más desafiante, la más exigente. Y esta planeación, pues prácticamente estaríamos hablando de la planeación estratégica aplicada, ¿no? Y aquí dice, en esencia, la planeación estratégica aplicada implica una planeación proactiva, ¿sí? Que se fundamenta en la convicción de que el futuro no es preordenado o fijo y que las compañías le pueden dar forma al suyo. Entonces, esa sería la diferencia, ¿no? Que considero yo, o no sé ustedes qué piensan entre la tercera y la cuarta, entre la preactiva. Lo mejor en la preactiva sí hay una planeación, sí hay una previsión del futuro, sin embargo, no se está tomando en cuenta que este futuro no es, que el futuro puede ser, no se está tomando en cuenta que el futuro puede ser inestable o es incierto. No sabemos qué hay, no existe, el futuro no existe, pero entonces no sabemos cómo va a ser. Y la proactiva podríamos hablar de esa planeación estratégica, que aunque hay una estructura, hay espacio para la flexibilidad, hay espacio para el cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues en las organizaciones muchas veces pues hay esa resistencia a la previsión, la resistencia a la innovación, la resistencia a los cambios. Considero que es normal, o sea, muchas veces yo creo que a todos nos ha pasado en los trabajos, en quien haya trabajado en más de una organización, pues generalmente los cambios al principio, pues a veces no funcionan. Yo sí creo que a veces puede que no funcionen, ¿no? Pero cuando estás, y sí, yo le platicaba en una clase, ¿qué sucede, verdad? ¿Qué sucede con estas empresas que a veces, qué pasa cuando a lo mejor una empresa buscando, no sé, tener una meta en específico? A lo mejor contrata a una empresa que le pueda, no sé, de consultoría y ganan, pues no sé, o les puede costar mucho, mucho dinero. Y si no funciona el plan, si no hay realmente, si no es exitoso lo que ellos están implementando, y eso era una pregunta que yo le hacía a un doctor la semana pasada. Decía, ¿qué pasa cuando llega alguien y una empresa de consultoría y gastan miles de pesos y pasa que no funciona? ¿Ustedes conocen casos así? Donde a lo mejor llegue alguien, una empresa externa y quiera implementar un modelo y obviamente tú ya le pagaste, ¿verdad? Y no resulta. ¿Sí conocen casos así? Yo sí. Yo no ¿Sí? me ha tocado. A ver, Eduardo, ¿qué caso conoces? Porque esto lo vimos, yo lo platicaba, lo comentábamos en una clase con un doctor y yo le preguntaba, ¿por qué sucede eso? Porque llega a Ah, suceder. yo recuerdo cuando trabajaba en una empresa que se llamaba Usacell. No sé si la recuerdan. Ujú. En Sí, esa sí, sí. empresa duré algunos años y recuerdo muy bien que, Ujú. que estaba en números rojos, estaba mal, sobre todo por cobertura en ese tiempo.
y la vendieron a Televisa. Y Televisa llegó con una estrategia muy fuerte. O sea, yo me acuerdo muy bien que cambiaron, inclusive intentaron cambiar el sistema sin saber cómo funcionaba. Y ese fue su primer error, porque al cambiar el sistema, mucha gente que tenía el servicio de Usacell, él empezó a fallar y no sabían cómo atacarlo. Y empezaron a correr a mucha gente que sabía del sistema. Y cuando vieron que no funcionó, lo intentaron regresar. Intentaron regresar a la gente también para que funcionara otra vez, pero ya habían perdido muchísimo dinero y fue cuando lo vendieron a AT&T. Bueno, eso yo sí lo viví. Me hace que fue yo recuerdo que fue una cantidad extraordinaria cuando vendieron, TV Azteca se lo vendió a Televisa. Y no duramos, yo creo que ni un año, porque las pérdidas fueron más grandes. Y cuando la quiso regresar, pues ya, más bien la quiso vender, ya estaba en los suelos y lo único que se animó fue AT&T. Creo que ahorita AT&T anda bien. Pero sí, eso sí me acuerdo muy bien que fue una inversión muy fuerte. No planeada para mi punto de vista y pues no previeron todo lo que querían hacer de cambios, porque la fusionaron con Nextel, no sé si se acuerdan. La fusionaron en su momento con Nextel. Sí, me acuerdo de Nextel. Y también tronó. O sea, tronaron las dos empresas. Y fue por una mala estrategia y fue por intentar cambiar y nunca funcionó. Pues ahí a lo mejor podríamos hablar, bueno, como hemos visto en el modelo de este monitoreo del entorno, a lo mejor les faltó esa parte, ¿no? O sea, el monitoreo del entorno y las consideraciones para su aplicación. Y pues finalmente en la integración de los planes de acción, que esos ya los vimos, lo tienen en la presentación, pues en este caso dice podría terminar en una liquidación, rematar la compañía, ¿no? Y cerrarla. Esto puede pasar, y yo le preguntaba al doctor, le digo, ¿qué pasa, verdad? Porque si como organización o como empresa vas a pagar un servicio de consultoría para que te ayude a lo mejor a tener mejores, o sea, no sé, a aumentar tus ventas, aumentar tu utilidad, y resulta que no, que al contrario, ¿verdad? Terminan, pues a lo mejor, primero, acabando a lo mejor con la calidad de un producto o de un servicio o algo. Entonces, él comentaba que muchas veces lo que sucede es que pues pueden traer una empresa extranjera de consultoría que va y trata de implementar un negocio, digo, un modelo en una organización. Sin embargo, no toman en cuenta que a lo mejor pues puede ser un modelo muy exitoso en, no sé, en España, en Italia, en Francia, y quieren venir a implementarlo en, no sé, en Latinoamérica, y a lo mejor no va a funcionar. Digo, hay muchas maneras de verlo. Ahí yo, por el ejemplo que decía Eduardo, yo creo que ahí más bien fue una falta de monitoreo, una falta de observación de lo que tenían, de conocimiento también, de esa parte de no, a lo mejor también un poquito hicieron eso que fue una planeación, como veíamos, esa planeación inactiva. No, o sea, que llegaron a lo mejor o trataron de imponer un modelo que ellos ya tenían a lo mejor probado en otra parte y no funcionó. No sé, puede ser, o sea, sí puede llegar a pasar. Entonces, bueno, aquí lo que se trata es que, pues es muy importante, o sea, dentro de la planeación, esa parte de la previsión la tenemos que hacer. Esa es la idea y es la idea de la visión, y ese líder o ese grupo de personas tienen que estar constantemente promoviendo y enseñando esa visión para que todos trabajen en la misma dirección, para que todos puedan, pues, que sea el mismo objetivo, como decía, ¿no? Puede ser que en la organización
hay diferentes divisiones, diferentes departamentos. Sin embargo, debemos pensar y debemos trabajar pensando que es un mismo plan. Cada división, cada departamento puede tener planes de acción diferentes. Sin embargo, no debe parecer que son estrategias o planes separados. Todos deben estar enfocados hacia el mismo objetivo y hacia la misma visión. Aldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, maestra. ¿Tuviste oportunidad de hacer la tarea? ¿Sobre el ensayo de la película? Ajá. Sí. Me gustaría, bueno, Mariana ya nos platicó un poco cuál fue bueno, ya nos dio su opinión, ya nos dio nos platicó un poquito por qué la relación que le encontró con lo que hemos visto en clase y me gustaría escucharte, saber para ti, qué conceptos de la planeación estratégica encontraste en esa película, por qué se te hizo interesante, si no encontraste nada interesante, que nos dieras tu opinión de eso. Sí, mire, pues sí se me hizo interesante el hecho de cómo llevan o cómo se puede manejar una organización en una empresa que desafortunadamente a lo mejor en el área donde yo trabajo o en la institución, a veces por las personas, no se lleva a cabo una buena organización o una buena planeación o un buen desempeño de las actividades, ya que pues muchas veces está muy enviciado el hecho de que pues así me enseñaron y así debe de seguir. Y el chiste es romper esquemas, pienso yo, que si bueno, yo lo relacioné un poco con la película, con lo que se pueden cambiar cosas en el área donde estoy o en mi institución, pues yo digo que sí llegaría a un avance más, bueno, estaríamos mejor en el área, pienso yo. Aldo, tú me dices que trabajas en el IMSS, ¿verdad? Sí. Ahí, fíjate que estaba pensando, porque de acuerdo a lo que ustedes me han platicado, me dicen que obviamente que en el IMSS hay, pues sí hay una misión, hay una visión, hay objetivos, hay metas, pero ahí a lo mejor otro concepto, para que por eso también lo vamos a revisar. Ahí hay que revisar el concepto de ejecución estratégica. Tienen esos tres conceptos que van a revisar, porque ahí a lo mejor en el IMSS, más que la planeación, a lo mejor también lo que está fallando sería la ejecución estratégica. O sea, porque si ya existe el plan, si ya existe todo, la misión, la visión, a lo mejor lo que tendríamos, o sea, la planeación debe estar enfocada a que funcione, a que se ponga en práctica, pues todo lo que dicen, pues los manuales de procedimientos, los protocolos, la misión y la visión. Entonces, llevamos esa para mañana, hay que investigar esos tres conceptos. Okay. Planeación a largo plazo y planeación transformacional y ejecución estratégica. Nada más para tenerlo para poder comenzarlo conversar en la clase. Entonces, bueno, aquí pues ya nada más, Aldo, no sé si estuviste en la última clase, hay que revisar el ejemplo
subí un material en PDF. No sé si estuvo bien, si sí lo pudieron, si sí está ahí el material. Pero es el ejemplo de cómo van ustedes. Digo, es una guía muy, muy sencilla, pero creo que muy práctica también para que ustedes puedan empezar con la creación de su organización o de su modelo de negocio. No recuerdo si estuviste en la clase pasada. Sí, sí estuve, sí lo vi el material. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces, ya lo vamos a dejar hasta aquí. Mañana seguimos con lo mismo, con la misma teoría y nada más, si les encargo para mañana revisar esos 3 conceptos. Y si no han entregado todas las tareas, hay que subirlos, por favor. Díganles a sus compañeros que si queremos evitar un examen, o bueno, o podemos hacer un examen también, pero pues sí son muchos conceptos, entonces sí podemos hacer un examen, claro que sí, pero pues ya de esa manera pues podríamos evaluar nada más con los trabajos, ¿no? Y que estén pues todos completos. Nada más ahí sí les pido que les comenten a sus compañeros que hay que ver los videos, que hay que revisar los materiales que hemos compartido. No sé si hay alguna duda hasta ahorita, hasta el momento. No, maestra, muchas gracias. No sé. Entonces, pues nos vemos mañana a las 7 y si les falta subir su tarea, por favor, súbanla. Si no la pueden subir, díganme para comentarle al maestro César y que pues nos pueda cambiar el tiempo de la entrega. No sé si yo no sé si lo puedo hacer. Pero no sé, ¿sí pueden subir aunque esté tarde la tarea? Yo creo que sí, maestra. Pero sí, Bueno. nada más, si pueden subir, nada más dice ahí, se la entregó un día tarde o 2 días tarde, 2 días tarde, pero Ok. yo les digo porque pues la verdad sí está mejor hacer el trabajo que nos vaya a poner un examen porque sí es muy extenso el tema, ¿no, maestra? Sí, digo, igual, pues también podemos, o sea, trabajar un glosario, ¿verdad? Pero yo creo que es mucho más práctico porque la guía, realmente ustedes vieron el ejemplo de la semana pasada, entonces los conceptos los tenemos que ver, pero ya es un trabajo que ustedes pueden hacer y está muy padre. ¿Por qué? Porque ya ustedes van a trabajar sobre sus empresas, ya sea si ustedes quieren trabajar sobre mejorar un área de ahorita donde trabajan o si tienen proyectos personales, pues les ayuda mucho esa guía. Entonces está muy sencillo, creo yo que está muy sencillo, está rápido. Los conceptos, pues sí los tenemos que ver, sí los tenemos que estudiar, pero pues mejor tener todos los trabajos para ya no tener que hacer un examen. Sí, pues es ¿Cómo que ven? aplicándolo o sea, aprendes más que con un examen, o sea, aplicándolo ya en un proyecto. Así es. Y les va a servir, o sea, la mayoría que ya a lo mejor tienen un negocio, que ya todos trabajan, entonces está genial, mejor así para no tener que hacer un examen. Nada más, por favor, díganles que sí tienen que revisar las reuniones y las tareas, nada más. Mañana nada más esos 3 conceptos, ejecución estratégica, planeación a largo plazo y planeación transformacional, por favor. Y pues nos vemos mañana. Hasta aquí lo dejamos y pues nada más, ahí para que platiquen con sus compañeros. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Hasta luego. Mañana, bye. Pero Bye.